Bueno, bienvenidos nuevamente al espacio de entrevistas ambientales. En esta edición tenemos como invitado al doctor Henry Carguatocto, quien es presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible. El doctor Carguatocto es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, así como en Derecho Civil y Comercial y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la misma Casa de Estudios. Cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado como asesor legal, habiendo desarrollado litigio estratégico en defensa de derechos ambientales e indígenas para la Confederación Nacional Agraria, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, entre otros. Asimismo, es catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autor de diversas publicaciones especializadas en temas de derecho ambiental y pueblos indígenas. Buenas tardes, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy. A manera introductoria, nos gustaría que nos contara un poco cuál fue su interés o cómo es que empezó su involucramiento en el derecho ambiental y en especial en el aspecto social de este ramo. Leslie, muchas gracias por la invitación. Felicito a tu organización por estas entrevistas que ayudan en buena cuenta a conocer la historia del derecho ambiental que tiene poquísimo tiempo, de 1990. Por lo tanto, cuando yo egresaba y tenía más o menos tu edad, el derecho ambiental no tenía el reconocimiento ni la valoración social que tiene ahora. No habían espacios para especializarte. La mayoría de maestrías era sobre civil y comercial, derecho penal, y digamos que entré al mundo del derecho ambiental, no necesariamente por formación profesional, porque no tuve un docente, sino porque fue mi primer trabajo. Postulé a INRENA y entré para elaborar las bases de un concurso de una concesión de ecoturismo en áreas protegidas. Entré solo por 2 meses y bueno, eso fue en el 2003 y hasta el día de hoy me quedé en esta rama donde dije, entro y salgo y nunca salí. Y creo que eso es lo más hermoso de la vida, que a veces no necesariamente planeas toda tu forma de futuro que aspiras, sino simplemente pasa y ocurre y hay que aceptarlo. No todo es racional. A veces te enamoras de una persona o te enamoras de tu profesión sin habértelo planteado desde el principio, ocurrió, ¿no? Y así me pasó a mí con el derecho ambiental. Descubrí esta hermosa rama trabajando y no en la universidad. Por eso siento que son muy afortunados aquellos que pueden llevar un curso de derecho ambiental, en una maestría, un doctorado, o viajan al extranjero para conocer más de esta disciplina que me parece que debe ser una de las más importantes en el derecho del siglo XXI, junto con consumidor. Sí, cómo son las cosas de la vida. A mí también me llevó por el mismo destino. Mi primer trabajo fue en derecho ambiental. Entonces nos dedicamos a lo mismo de la misma forma. Ah, gracias, doctor, por compartir su experiencia. Y bueno, ya ahora sí entrando más a detalle, quisiera hacerle algunas preguntas relacionadas a la consulta previa. Y me gustaría empezar explicando que, bueno, si bien a partir de la adopción del convenio 169 de la OIT en el 94 por Perú, la consulta previa existe en el territorio nacional, no fue sino hasta la adopción de la ley de consulta previa y su reglamento que el mismo pudo materializarse, ¿no? Entonces, al respecto, ¿usted considera que estas normas, la ley y el reglamento de consulta previa, garantizan la participación efectiva de los pueblos indígenas u originarios en todas las fases de un proyecto de inversión que se sitúa cerca de sus territorios? Es decir, desde las primeras etapas, desde las decisiones iniciales, o hasta, o de la medida también propuesta. Nelly, creo que hay que reivindicar otro derecho que está en el camino en el Perú, ¿no? O sea, si bien es cierto, el derecho ambiental nace en el mundo en los 70, en Estados Unidos y Europa, en el Perú podríamos datarlo de 1990 con el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a partir de ahí se hacen exigir los estudios de impacto ambiental, hablamos de límites máximos permisibles.
todo eso que le apasiona a Marta Aldana, que le he escuchado. Eh, Sin embargo, solamente 3 años más se suscribe el convenio 69 en el año 1993 y entra en vigencia un 2 de febrero de 1995. Entonces me llama poderosamente la atención que la percepción que se tenga de derecho indígena en el Perú sea como algo de reciente data y se feche a septiembre del 2011 con la ley de consulta y algunos en abril del 2012 con el reglamento. Ya vamos a cumplir unos años pronto. Hay un programita, pues, hacerte del tema con los especialistas. Entonces, creo importante señalar que la evolución de estas ramas han sido eh, independientes y que el momento en el que se han de alguna manera juntado, intersectado, dialogado, es en el momento en que se exige la consulta previa y se efectiviza. Ese es el momento donde podemos hablar, y aquí Leslie, te reto que podamos hablar ya de un derecho ambiental indígena, o un derecho ambiental con un enfoque de interculturalidad, si quieres verlo desde el ámbito europeo, norteamericano, porque ya no es el derecho ambiental que nace en los 70 en Europa, ni es todo el tema de cambio climático que se lucha en Europa con Viernes por el Futuro, por ejemplo, o Greenpeace. No, este es otro derecho ambiental que es muy regional, muy autóctono de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, y hay que reconocerlo, así como México nace una institución constitucional que no existía, que es el amparo. Yo creo que podemos estar hablando tranquilamente que en el Perú nace un derecho ambiental indígena que da lugar a un camino distinto para encontrarnos con lo que en los 70 se denominaba derechos de la naturaleza, como el derecho del árbol a ser protegido, del río, del bosque, o cómo llegan los europeos a ese camino. En el Perú, Bolivia o Ecuador llegan por otro camino, que es lo indígena, que es lo intercultural. Entonces, ¿hasta qué punto? Y acá quería hacer la consulta. Ya no deberíamos tener en la maestría, el doctorado, o en la propia facultad, a un líder indígena, a un APU, que nos enseñe un poco de cómo entiende la naturaleza, porque justamente de eso se está alimentando el derecho ambiental peruano, y el ecuatoriano, y el boliviano, y también el argentino, y también el colombiano. O sea, en esa etapa ya es difícil distinguir entre consulta previa, como del mundo del derecho indígena propiamente, o de pueblos indígenas, y el derecho ambiental. Yo creo que la institución de consulta previa ya está en la gestión ambiental, ya es parte de la gestión ambiental. Y yo te doy un antecedente. Cuando entré a la Intendencia de Áreas Protegidas en el año 2003, encontré en su reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas que hablaban ya de consulta previa. Ojo que esta norma es anterior a los reglamentos que hoy día conocemos. Entonces, sí se tuvo en cuenta en normatividad específicamente, y creo que Áreas Protegidas dio el ejemplo, aunque no lo aplicó, no lo efectivizó, estaba en su reglamento, y hay que repasarlo para ver que incluso hablábamos de consentimiento, nadie hablaba de que no podía haber esto efectivizarse. Con ese contexto yo te puedo responder. Creo que la consulta previa, si vamos al derecho internacional público y a la Convención de Viena sobre tratados, se hace efectivo desde que se ratifique el convenio y se entra en vigencia. Si entró en febrero del 95, entonces ya debió ser vigente en 96, 97, 98, 99. ¿Por qué no lo fue? Es la pregunta. ¿Por qué no lo fue? ¿Qué estaba pasando? Y aquí yo creo que hay que estudiar el derecho ambiental también desde un contexto histórico. Estábamos en una etapa de un gobierno que había dado un autogolpe y que quería dar unas muestras de que respeta derechos humanos, y suscribió, entre otros, entre un montón de convenios, de diversidad biológica, y entonces dije, ya, soy derechos humanos.
pero no tuvo la voluntad de cumplirlo, simplemente era la formalidad, no supo ni qué estaba firmando, ¿no? Entonces, creo que la consulta previa tenemos que verla en perspectiva histórica, desde el 95 fue vigente, debemos promover este diálogo intercultural, búsqueda de consensos, acuerdos y consentimiento libre e informado, y yo iría un paso más allá, Leslie. No solamente se deben consultar las áreas protegidas con los pueblos indígenas, en el sector ambiental, digo, sino los estudios de impacto ambiental. O sea, si tú no consultas la principal institución de derecho ambiental, entonces prácticamente estás de espalda a tu realidad. Bueno, yo entendería que no consulta un estudio de impacto ambiental en un país donde no hay pueblos indígenas, pero en un país donde la cuarta parte de la población es indígena y donde un 5 de junio del 2009 ocurrió un baguazo y ocurrió un trágico fallecimiento de peruanos, pues es inconcebible que yo pueda decir que la consulta no se aplica en los estudios de impacto ambiental. Si tengo el caso de el Moquegüazo, Tía María, Conga, Las Bambas y un largo etcétera, ¿cómo es posible que yo a estas alturas, hoy, 8 de abril del 2022, siga negándome a aplicar la consulta previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental? ¿Cuál es mi motivación? Yo creo que eso no tiene una explicación. Creo que falta una labor de sensibilización y también falta una labor de formación, no solamente entre lo de derecho ambiental, sino entender que el derecho ambiental en el Perú es un derecho ambiental indígena. También. Y si no tenemos esa mirada donde hay una intersección y un diálogo entre estos dos saberes, uno más técnico, profesional, y este más originario y autóctono, no nos vamos a poner de acuerdo y va a seguir habiendo el conflicto que tenemos hoy día, que parece perpetuo, pero que tiene una solución. Y eso va mucho más allá de si la consulta previa me va a resolver todos los problemas del país. No, pues, o sea, la consulta previa lo que va a promover es que tú te sientes conmigo y de repente tú eres indígena y yo soy occidental, y nos vamos a tratar de llegar a un acuerdo y a buscar consenso y acuerdo. No sé si lo lograremos, pero lo importante es de buena fe sentarnos, así como tú y yo, a conversar y tratar de buscar salidas a un proyecto o eventualmente cambiar el proyecto para poder llegar a un acuerdo. Recuerda algo importante. La Constitución dice que el ser humano es el fin supremo del Estado. También incluye a los indígenas, no solamente a las personas que quieren el proyecto. Y esa sería mi respuesta. No sé si me fui un poco por lateral, pero a ver, dígame si te satisfecho, si no, acoto. No, está bien, doctor, justo me ha hecho acordar, tiene razón, los derechos de la naturaleza justo parten de esa premisa, ¿no? Que se debe hacer una conexión con nuestras culturas andinas, nuestras culturas indígenas, y justamente es en Ecuador donde fue el primer país que reconoció esto a nivel mundial, luego le siguió Bolivia, en Perú se han reconocido mediante ordenanzas, Colombia y etcétera, ¿no? Entonces sí es cierto y también que existe este debate de cuándo debe hacerse la consulta previa y ahí hay muchas personas que sugieren que debe hacerse justamente eh, antes del momento o en medio de la aprobación de los estudios de impacto ambiental, ¿no? De cualquier instrumento de gestión ambiental. Creo que ha cubierto ese debate que hay por ahora. Y doctor, usted, bueno, en este año han pasado dos grandes sucesos con consulta previa, uno bueno y uno no tan bueno. En enero de este año, la Corte Suprema emitió una sentencia de proceso de acción popular, no recaída en el expediente 259-2016, Lima, en el cual eliminó la excepción establecida que permitía que las medidas vinculadas a servicios públicos, como la construcción y mantenimiento de infraestructura, salud, educación, etcétera, no pasen por consulta previa. ¿Usted cree que esta eliminación de la excepción beneficia a los pueblos indígenas? Y si usted lo cree, ¿de qué manera cree que esto es positivo? Leslie, me pone según encrucijada, porque yo debo confesar por un tema de transparencia y rendición de cuentas contigo como mi entrevistadora, que junto con mi equipo de ILATS fuimos quienes interpusimos la demanda de acción popular en apoyo a la AIDCEP, la principal organización indígena de la selva peruana, y por lo tanto tengo una
posición, ¿no? Entonces, voy a darte la posición en la que creo y en la que hasta el final nos mantuvimos, que es que el artículo 6 del convenio 69 dice claramente que toda medida administrativa o legislativa que afecte a pueblos indígenas debe consultarse. Y algo que aprendemos en la facultad, de Católica, también de San Marcos, a veces me metía a tus clases y escuchaba también por ahí a Marcial Rubio, es que donde la ley no hace un distingo, ¿yo por qué lo voy a hacer? Y lo que ocurrió fue que en el reglamento se hizo un distingo. La ley y el convenio seguramente están diciendo a las medidas administrativas legislativas que puedan afectar negativamente, no las positivas. Y por lo tanto, servicios públicos como educación, salud, carreteras, líneas eléctricas de transmisión, etcétera, no estarían incluidas porque se supone que si eso es lo que te beneficia, pues tú debes aceptarlo. Pues, ¿no? ¿Quién va a ser loco? ¿Quién va a ser chiflado de no querer una carretera o un colegio o un hospital, ¿no? Sin embargo, esa es una visión, primero, bastante sesgada, porque la democracia, incluso las medidas que son positivas, se consultan. Y en los pueblos indígenas lo propio. Y yo voy a ponerte un ejemplo. O sea, si yo te dijera que te voy a poner la cuarta dosis de la vacuna y no te digo los efectos adversos que puede tener, dolor de cabeza, fiebre, unos días, y te digo, y luego tú tienes que ir a una audiencia y producto de la fiebre y el dolor de cabeza no puedes ir y te fregué el trabajo porque no avisé los efectos secundarios, no te molestarías. Y yo te diría, no, pues Leli, yo te estoy salvando la vida, debes agradecerme, yo no creo que debas llamarme molesta. Así como eso es algo natural en nosotros que nos digan tanto los efectos positivos como negativos de las medidas, porque siempre hay efectos secundarios en todas las decisiones que podemos tomar en la vida. Un proyecto de infraestructura o servicios públicos tiene impacto en el ambiente y en la cultura de poblaciones y por eso debía ser consultado. El caso emblemático es el de hidrovía amazónica, el que tengo atrás. Ese mapa es los dragados, los 13 dragados que iban a hacer y que iban a afectar principalmente a los pueblos indígenas. ¿Quién no quiere un río donde no se pueda voltear la embarcación y que nadie se ahogue? Pues yo también quiero, yo levanto la mano. Pero ahora pregunto, ¿y a qué costo? Al costo de que de repente voy a sacar residuos tóxicos que pueden contaminar el río y matar a los peces. Bueno, a ese costo no sé si estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Quiero saber más, quiero escuchar más. No, ya es suficiente. No, pues no quedarías contento. Por eso es que ese caso de consulta previa y amazónica es un caso emblemático y que demostró que los servicios públicos se consultan. El otro caso emblemático de servicios públicos son las carreteras. Las carreteras, en derecho comparado nomás puedes verlo, son de las que más impacto generan en una comunidad, incluso no indígena. Generan tráfico de madera, de personas, narcotráfico. Entonces, el hecho que te beneficie de tener una carretera no quiere decir que no sea una medida que pueda afectar negativamente a algunas personas, entre ellos pueblos indígenas. Y el otro caso emblemático que también se vio en el análisis fue el caso de las líneas, de tendido de líneas eléctricas, que muchas veces para llegar a tu punto tienen que pasar por una serie de ámbitos geográficos, y esos ámbitos geográficos no reciben electricidad, solamente están llevando el cable. Estos lugares donde se atravesaba y se hacía deforestación de millones de hectáreas eran pueblos indígenas. Entonces era irracional que tú no consultes a lo que los iba a afectar y encima no los iba a beneficiar. Entonces, el argumento de que como son servicios públicos que benefician, ya se caía incluso en algunos casos donde la carretera, la propia línea eléctrica o la propia hidrovía no los beneficiaba. Ojo, en el caso de hidrovía amazónica, estaba hecha para grandes embarcaciones, no para las canoas o para las embarcaciones pequeñas de los pueblos indígenas. O sea que el impacto se lo iban a absorber ellos, pero los beneficios no iban a tener de manera concreta, no necesitaban ellos la hidrovía. Entonces, estos casos que se contaron a nivel de la Corte Suprema, más algo tan obvio como decir que el propio Ministerio de Cultura ha señalado que medidas que benefician como medidas que perjudican a los pueblos indígenas se consultan en sus manuales de consulta previa, lo dicen, nos hizo no solamente ganar el caso. Yo creo que hay que rescatar que el caso se ganó con un equipo de personas importantes para nosotros como instituto, como es Lilian Delgadillo, Amparo Córdoba, Bianco Centeno, Lizardo, y tantos otros que nos apoyaron en el camino, pero que
digamos, fuimos por cobre y salimos por oro, te voy a ser honesto, porque no solamente conseguimos expulsar esta norma reglamentaria, sino que la Corte Suprema se dio cuenta que esto era una aberración lo que había pasado y tenía que asegurar las condiciones para que no vuelva a pasar nunca. Y lo que hizo fue consagrar 14 estándares internacionales de consulta previa en base a una análisis sistemático de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. O sea, se basó en toda la jurisprudencia que había sacado este organismo internacional sobre pueblos indígenas y hizo la síntesis. Y en ese momento, estimada Leslie, la Corte Suprema peruana pasó a estar al nivel de la colombiana en el ámbito de innovación en temas de gestión ambiental y pueblos indígenas. Ningún país en el mundo, ninguna Corte Suprema, ni Tribunal Constitucional, ni nada que se le parezca, llegó tan lejos. Y yo creo que eso hay que reconocerle a la Corte de Justicia peruana, que creo que va a ser un legado difícil de superar, porque fue valiente al sistematizar esto para fundamentar una sentencia que podría haber bastado diciendo que, mira, pero es que te estás yendo más allá de la ley, el reglamento no puede irse más allá de la ley. Si la ley no decía que los servicios públicos estaban exonerados, tú no lo puedes decir, era algo tan sencillo, o sea, pudo hacer, como decimos aquellos que jugamos pelota, el gol fácil, no, pero él quiso el lujo, quiso la foto, la portada, y creo que para los movimientos indígenas ha sido tan importante lo que ha hecho la Corte Suprema como Bagua. O sea, creo que es un antes y un después porque en estos 14 estándares están temas tan importantes como que los propios indígenas sean los que elijan a los representantes, temas tan importantes como que le des toda la información ambiental y de salud que los afecta, o temas tan importantes como que se busque el consentimiento libre informado. Se acabó esto de que la discusión de que no tienen derecho de veto, no, ya se acabó eso porque la Corte Suprema ha dicho que tenemos que buscar de buena fe un acuerdo y la idea es buscar el consentimiento. Cuando te dice eso, obviamente te dice que no puedes imponer la decisión a los pueblos indígenas y vas a tener que llegar a un acuerdo. Tu chamba como Estado es esa, para eso te pagan, por eso te haces funcionario público. Si no lo puedes hacer, seguro Leslie y sus amigos pueden ir por ti y se los debes, ¿no? Pero se supone que estamos al servicio de la sociedad y tenemos que agotar toda la ¿no? Y ver a los procesos de los proyectos como no cosas rápidas, sino son procesos históricos, ¿no? Los grandes proyectos mineros no han salido en un año o dos, se han tomado 10 años, 20 años, y de repente fue necesario. No, no, yo lo quería antes, sí, pues, pero como muchas cosas en la vida, las cosas buenas se hacen esperar. Sí, qué importante lo que dice y qué importante también que la Corte Suprema haya fallado de esta manera, ¿no? Y que haya sentado estos principios, que los haya reconocido. Y ahora sí vamos a pasar a lo no tan bueno, que es la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 3066-2009, que es un proceso de amparo, y el cual fue muy controversial, porque sostuvo que la consulta previa no era un derecho fundamental. No obstante, esa entidad también ha reconocido muchas veces en diversos expedientes que los tratados internacionales de derechos humanos se deben incorporar al ordenamiento jurídico constitucional, al conjunto de normas de rango constitucional. Entonces, ¿cree usted que hay una contradicción en este sentido, que el Tribunal Constitucional está siendo contradictorio y no está al no reconocer la consulta previa como derecho fundamental? Reconocer que el positivismo jurídico, como lo conocemos, ha sido vencido por el realismo jurídico, en el sentido de que al final, en última instancia, nos pese o no, el que hace el derecho en realidad es el juez. Y si un día el juez no te quiere reconocer el derecho constitucional de consulta previa, como vemos, lo puede hacer. Ya luego nos vamos a la Corte Interamericana y esta le enmienda la plana, como lo ha hecho en el caso de Fujimori. Pero independientemente de eso, también yo veo la otra cara de la moneda, así como puedes hacer obras de arte como los 14 estándares y la Corte Suprema, también pueden ocurrir cosas como las que tú me comentas. Y yo creo que este es producto de dos cosas. Lo primero, hay que contextualizar, creo que el derecho está en un momento histórico interesante en el Perú, como es, estamos en un estado de emergencia sanitaria cuando se dio esa sentencia, estamos en un momento de crisis política y estamos en un momento de reactivación económica. Y en ese contexto, los miembros del Tribunal Constitucional, estos que votaron a favor, no vieron el derecho humano, no vieron en realidad lo que era acorde con el derecho internacional público, la Convención de Tratados, que ningún Estado puede eludir sus obligaciones internacionales. No le interesó eso, lo que ellos
su mente estaba, su foco de atención estaba, ¿cómo hago reactivación económica? Mediante la exoneración, el apartamiento, saltarme la consulta previa para hacerlo más rápido. Y creo que su salida también revela algo, que no hemos entendido completamente lo que significa ser un demócrata. La democracia no es el gobierno de las mayorías, ya Tocqueville lo decía, la democracia en América, sino justamente es un gobierno donde todos y todas, incluso las minorías, seamos respetados en nuestros derechos. Porque así como los pueblos indígenas un día se les desconoce su derecho constitucional a la consulta previa, tú o yo queríamos uno que nos desconozca un día nuestro derecho a ejercer la profesión de abogado o de docente porque de pronto somos críticos con relación a un gobierno de turno o decimos algo que no le gustó a alguien, sería algo admisible. No, creo que hay que verlo en contexto y el impacto que va a generar y que generó, y yo creo que hay que ver en perspectiva, este apartamiento del Tribunal Constitucional, porque luego de esta, digamos, inconstitucional decisión, hay que decir que esto genera esta conducta de los magistrados, al ser tan evidente, me parece que genera un supuesto de infracción constitucional, porque puedes ser todo lo magistrado que quieras, pero no me puedes decir que el derecho constitucional de consulta previa no lo es ni es un derecho humano, y que los tratados de derechos humanos no forman parte de la Constitución. O sea, decir eso es contravenir la propia Constitución. ¿Y dónde está escrito que los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden contravenir con sus actos y no incurrir en infracciones constitucionales? De hecho, Eloy Espinosa hace unos años fue procesado por infracción constitucional, por menos, ¿ah? Esto es sumamente grave. ¿El control parlamentario hizo su trabajo cuando vio esto? Yo creo que hay que ver en pared. No hizo su trabajo, lo dejó pasar, ¿no? Nadie lo... Entonces, esto nos da lugar a descubrir que no tenemos un Estado que tenga un enfoque de interculturalidad y que hace falta repensar las estructuras democráticas. El Tribunal Constitucional no refleja ni representa a los pueblos indígenas y el punto de quiebre es esta sentencia, pero tampoco el Congreso, que debió hacer un control allí, como otras veces lo hace. Tampoco lo refleja. Entonces, no es sola la sentencia, sino tenemos que buscar una representación parlamentaria en el Tribunal Constitucional o una cuota indígena en el Tribunal Constitucional. Recuerda que en Bolivia, por ejemplo, hay un tribunal que tiene una pluralidad cultural, ¿no? Bueno, pero no funciona, es otra cosa. Es como que yo no sepa conducir un auto, pero el auto es un Ferrari. O sea, el Ferrari tiene la culpa que yo no sepa conducir. No, yo soy malo manejando, pero el Ferrari no tiene la culpa. Igual, tenemos que crear una estructura de tribunal constitucional que sea intercultural. La Constitución no lo es completamente. Entonces creo que por allí va la salida y yo quiero que veas algo, mi estimada Leslie. Cuando da esa consulta, esa sentencia de desconocimiento de consulta previa, dijimos con Amparo Córdoba del Instituto de Defensa Legal de la Amnistía Sostenible, en un artículo, que eso deberíamos mirarlo como un atentado contra los derechos humanos. Nadie nos hizo caso. Nadie dijo, los indígenas, los indígenas. Luego de eso, vino la sentencia del Tribunal Constitucional que desconocía la implementación de un fallo de la Corte Interamericana sobre el caso de indulto. Ahí todo el mundo saltó. No, eso no se puede, y se fueron a la Corte, y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Corte, ha dicho que no se puede implementar ese fallo porque contraviene lo dicho por la Corte Interamericana en cumplimiento de una sentencia, ¿sí? Pero mi pregunta acá es, parece que teníamos un doble rasero, ¿no? Porque hay una especie de, cuando es derecho humano en general, de todos nos sentimos tocados. Esto no puede pasar, un delito de lesa humanidad no puede ser indultado, todos de acuerdo. Pero una consulta previa, eso sí, ¿por qué no hay esa misma reacción? Eso también me pregunto. Entonces yo creo que el modelo político, la estructura estatal, necesita corregirse. Y no solo eso, si el Estado como tal, como Parlamento y como Tribunal Constitucional, le falta el enfoque intercultural, no debe sorprender que SENACE tampoco tenga enfoque intercultural. No debe sorprender que OEFA no tenga enfoque intercultural. No debe sorprender que CERNAP no tenga enfoque intercultural. Entonces, creo que el modelo de democracia que tenemos, gracias, señores magistrados que fallaron, se ha puesto en telejuicio.
porque el máximo intérprete ha caído, y cuando cae ese máximo intérprete, es el obituario de una democracia que tiene que ser recalibrado intercultural. Y yo te voy a cerrar esto con una aseveración que hice y ahora te hago como un punto de quiebre. Hace unos años, cuando ocurrió el peritaje ambiental del caso de Conga y el caso de Tía María, lo que ocurrió, yo dije y lo escribí, este es el obituario del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y ya nunca más lo que conocimos va a poder continuar. Y luego de eso nace SENACE. Obviamente, si ya se había quebrado la institucionalidad indígena, ambiental, perdón, porque había un tercero que dirimía si el estudio de impacto ambiental estaba o no bien aprobado, tenía que haber una institución independiente, autónoma, del que promueve la concesión y aprueba el estudio de impacto ambiental, que lo haga. Y yo creo que, así como en ese momento era claro eso, que iba a ocurrir y ocurrió, creo que en este momento es claro que lo que viene, el siguiente paso es, necesitamos una institucionalidad que tenga, estatal, un enfoque de interculturalidad. Entonces, más que discutir sobre si la sentencia es buena o mala, tenemos que discutir sobre si nuestra democracia es reflejo de las demandas sociales que hoy día tenemos. Esa es, mira a los agricultores en la calle, mira a los pueblos indígenas protestando, mira en las calles por qué protestan, y cuando tú les preguntas, todos protestan por cosas diferentes. ¿Es el Parlamento y el Tribunal Constitucional y la institucionalidad que tenemos? Yo creo que no. Yo creo que en el fondo, y ya cierro con eso mi intervención, como en Estados Unidos, el derecho ambiental fue una consecuencia de la lucha por los derechos civiles de aquellos que eran los más vulnerables. Por eso hablan de racismo ambiental, algunos dogmáticos. Yo acá también hago lo mismo. Yo creo que aquí hay el tema de los pueblos indígenas y el tema de lo rural, lo provinciano, es es el catalizador de la institucionalidad ambiental, como la conocemos. Nos guste o no, eso va a ocurrir, ¿no? O sea, quizás no ocurre mañana pasado, pero no sé, mi estimada Leslie, en 10 años veámonos las caras y veamos qué pasó, porque creo que es, lamentablemente, así como cuando hubo un discurso de Perlo Hortelano de Alan García que quebró el status quo de los pueblos indígenas, que fue la gota que derramó el vaso para que ellos hicieran luego lo del baguazo. En el fondo, el proceso histórico pasa por un presidente rompiendo las reglas de juego conocidas de respeto recíproco a estos pueblos. Hoy día lo que hace el tribunal es deslegitimarse, deslegitimarse. Y la única forma de volverlo legítimo es que en esos miembros del tribunal que están allí eligiéndose en el tribunal, haya aunque sea alguien que sea indígena, o que le devuelva la dignidad al tribunal colonial. Si no ocurre eso, y menos se procesa a aquellos que han infringido la Constitución abiertamente, pues el conflicto va a estar en ciernes. Y vamos a ir a un lugar donde no queremos estar, que es en el que estamos hoy día todavía, ¿no? De acuerdo, doctor. Sí, es una pena que no haya un enfoque de interculturalidad en el país, en especial porque tenemos mucha población indígena, ¿no? Y hay que reconocerle sus derechos y hay que reconocerle su participación y la importancia que ellos deben tener, ¿no? Como usted me mencionó, acá en Estados Unidos, sí hay, al menos empezó con el movimiento de justicia ambiental desde la discriminación, ¿no? De las personas de color y ahora en casi todas las instituciones o en muchas de ellas tienen un departamento justo que es de justicia ambiental en la que tienen ese enfoque, ¿no? De beneficiar o al menos tratar de dialogar con las personas de color, las personas latinas, las personas, ¿no? De otras culturas, inclusive las personas indígenas de acá. Entonces, creo que la idea es caminar un poco hacia esa perspectiva, ¿no? Cómo se relacionan, cómo cómo se relacionan estos con nuestra sociedad, ¿no? La importancia de reconocerlos. Bueno, doctor, gracias por brindarnos esta entrevista tan interesante y que tenga una muy buena semana, que todo le vaya bien y nada, a todos los que nos están viendo, los invitamos a seguirnos y a estar atentos a la próxima edición de entrevistas ambientales. Gracias.